certificación de reserva, monitoreo de proyectos mejoras de recuperación. También participó en el tercer Congreso Sudamericano de Petróleo y Gas en Maracaibo, bajo el trabajo titulado Lo que es la metodología aplicada para el manejo de un campo maduro de crudo pesado que tenga alta producción en agua. Y también participó en el segundo Congreso de Geociencias, que fue realizado en la UCB con simulación numérica de yacimientos no convencionales de la formación La Luna, Cuenca de Maracaibo, una propuesta de modelo geoquímico y geomecánico. Bueno, profe, de verdad muy agradecidos por tenerla aquí hoy y pues ya le cedemos la palabra. Hola, bueno, muchas gracias ante todo a Viviani, ya que gracias a ti se ha generado este contacto con la Universidad de los Andes y bueno, muy agradecida por la invitación y yo por supuesto acepté muy gustosamente. El día de hoy, digamos que voy a ir partiendo, porque creo que es creo que me tienen que dar compartir pantalla mientras que las chicas se mueven por ahí. La idea de hoy, ustedes dirán, bueno, pero que puede saber un ingeniero de petróleo de algo tan específico como los shale, que no sea simulación, ¿no? Bueno, la idea, digamos, particularmente mía, cuando empezó este tema de los shakes y básicamente en otras áreas, siendo la más cerca Argentina con Vaca Muerta, y diría yo lo que pude verificar eso. Eagle Ford, por ejemplo, en la cuenca de los Estados Unidos. Em, y en los tiempos de pandemia, prepandemia, bueno, no sabemos que iba a venir algo, pero algo se avecinaba. Aquí en Venezuela, ustedes saben que es algo muy particular, que hemos tenido otras cosas por las cuales no hemos detenido en trabajo y en la academia. Y bueno, en esos tiempos ahí me dio como para empezar a indagar un poquito sobre este tema, ¿no? Tal vez aquí en Venezuela, y está uno digamos, de los que voy a citar más adelante, que es Jesús Porras, este, y que lo conozco también de compañero de trabajo de mis inicios, ¿no? Con un trabajo que él hizo, que seguramente empezó con Petrobras y siguió con Petroguayú, con respecto a la formación de luna y el Cretácico, que es yacimiento convencional. Y empezó a darme así como, bueno, ¿por qué no? Si nosotros, ¿por qué no? Y ahí se empezó así como la idea de empezar a estudiar y empezar a interesarme un poco de este tema. ¿Ven? Adicionalmente, como también tuve la oportunidad de estudiar geoquímica, eso también me ayudó a poder entender un poquito en qué me quería meter, ¿no? Desde el punto de vista de los shale y verlos como yacimientos, básicamente. Y después tratar, pues, de llevar todos los conocimientos de yacimientos al área de los shell, de los cuales no es una novedad porque se supone que estas geografías ya tienen una buena y muy buena experiencia en cuanto a yacimientos, ¿no? El trato de estas mitologías como yacimientos. Entonces por ahí empezó todo y bueno, es parte de lo que yo quiero mostrarles hoy y que vamos a decir que de la mitad de la presentación van a tener el trabajo realizado, porque a veces uno se puede como tomar esto que le estoy diciendo como, bueno, voy a hablar un poco de lo que habla mucho y lo trato un poquito y comienzo a hablar, ¿no? Fue justamente hacer toda esa investigación, aprender, enfocar en nuestras rocas madres y ver qué podíamos traer de todas esas experiencias que ya conocemos con la caracterización de estos tipos. Entonces, bueno, un poquito siempre, siempre hay que poner en el contexto que
ahí yo creo que siempre va a haber, mientras que la tecnología nos los vaya permitiendo, vamos a ir enterándonos de más recursos y después convertidos en reservas de estos tipos de yacimientos digamos, de otros que van a competir un poquito más con el tema de este que estamos viviendo de transición energética. ¿Por qué la introducción pongo algunos conceptos netamente geoquímicos y no geomecánicos? Porque justamente la idea mía es como comenzar un poquito como la introducción de por qué se ven estos yacimientos en el caso específico del gas, como un yacimiento no convencional o de lutitas orgánicas o rica, liquid rich, como ustedes lo quieran o lo hayan mencionado, lo hayan escuchado. Y tiene que ver mucho con justamente esa generación y cómo se genera y ahí es como la clave, ¿no? Después se van agregando otros complementos, otras disciplinas que van mejorando y vamos como armando un poco, nos ayudan a armar en un modelo para poder caracterizar y después, bueno, por supuesto, poder desarrollar y que es la idea básicamente. Entonces, al principio vamos a pasar después por esa introducción un poquito la migración del gas, básicamente porque es un punto clave dentro de lo que es la simulación numérica o que es lo que se toma de allí para la simulación numérica. Y después vamos a ver unos casos prácticos que son los que yo les estoy comentando. Entonces, un poquito para que siempre estén, digamos, enfocados en por qué estos yacimientos, ¿verdad? Pasan a ser no convencionales. Mucho tiene que ver con la tecnología, la ubicación, eh, y también, digamos, más allá de lo que tradicionalmente o convencionalmente ya tenemos mucha experiencia digamos, explotación. Este, entonces, bueno, normalmente nosotros nos vamos a encontrar acá compartiendo pues con otros tipos digamos, de almacenaje de gas también, que también forman parte digamos, de estos no convencionales. Entonces, creo que hay un micrófono por ahí abierto, si son tan amables, y disculpen. Gracias. Este, un poquito para refrescar, pues, que tal vez a lo mejor este mapa mundi no esté actualizado, pero nos sirve como para dar una idea de todo lo que, donde podemos estudiar. Si lo queremos enfocar a dónde queremos aprender de este tipo de yacimientos no convencionales, pues tenemos mucho de dónde aprender. En el caso, como les expliqué, bueno, de la experiencia en la cual yo me basé para poder aprender y proponer los trabajos que más adelante les voy a mostrar, fue en nuestro mismo continente, ¿no? Tanto en Norteamérica como en Sudamérica con Vaca Muerta. Sin embargo, desde el punto de vista académico digamos, y de tecnología y de muchas metodologías, también en Asia, sobre todo nuestros amigos acá chinos, tienen y comparten mucha experiencia en cuanto ya a algo más complejo, ¿no? Algo que complementa más a los Shell y hasta, digamos, otras disciplinas. Pero fíjense que hay de donde mucho estudiar y de donde mucho tomar en cuenta para poder proponer, digamos, en nuestro caso Venezuela, eh, eh, el poder caracterizar este tipo de yacimientos. ¿Y por qué pasa eso? Entonces, fíjense un poquito, fíjense que yo pongo acá siempre el caso Argentina porque digamos que fue un cambio, ¿verdad?, de paradigma bastante importante, este, que le dio la vuelta, ¿no?, a todo lo que eran sus expectativas de reserva. Y, y bueno, el tiempo lo ha definido así y hoy en día, pues, en materia de hidrocarburos, el shale en Argentina, pues, tiene mucho que ser mencionado, ¿no?
más allá de como todo, cuestiones, tal vez que van más allá de nuestro enfoque que es académico y profesional, pero si nos ponemos con esa mirada, pues siempre vamos a encontrar que lo que se ha encontrado aquí en Argentina, pues tiene bastante relevancia para lo que es un desarrollo de este tipo de yacimientos no convencionales. ¿Ok? Entonces, bueno, un poquito para el detalle de los conceptos y por qué enfocarse un poco en esta parte de la geoquímica. Y es justamente por eso, porque la idea es saber de dónde y por qué se genera gas, ¿no? O por qué en esa ventana de generación tenemos esos hidrocarburos pueden formar gas, petróleo y en el caso hasta el final de carbón, ¿no? Y que eso ocurre una etapa de generación que va a depender mucho antes del contenido orgánico que tengan, digamos, eh, los sedimentos, digamos, que han tenido su tiempo ahí de soterramiento y expuestos a temperaturas elevadas. Entonces, desde lo amplio que la geoquímica puede aportar como disciplina, pues nosotros nos enfocamos en esa geoquímica orgánica que nos permite proponer modelos y caracterización, tanto en la parte de exploración como de yacimiento. Y hoy en día, más allá de lo que conocemos nosotros como convencional, que serían estas dos partecitas acá, pues nosotros hoy en día podemos muy ampliamente eh, eh, utilizar todos esos conceptos de la geoquímica para poder proponer por qué, más allá de caracterizarla como una roca fuente, como ver si hay alteración, alteración los hidrocarburos generados o no, podemos proponer esos conceptos para caracterizarlo ahora como un yacimiento. Y bueno, un poquito vamos a hablar de eso un poquito más adelante, pero básicamente uno de los parámetros importantes que vamos a tener en cuenta a la hora de calificar una roca fuente madre, de acuerdo a su biología, para que haya sido propensa y siga siendo propensa a generar hidrocarburos, es su carbono orgánico total. Y bueno, un poquito el antecesor de eso, ¿verdad? Siempre es digamos, la fracción de esa materia orgánica llamada querógeno, que está en las rocas sedimentarias y que es insoluble en ácidos, bases y en solventes orgánicos, ¿no? Y básicamente está compuesto por grasas y sedas. Y digamos que el querógeno es un grupo maceral que está compuesto por diferentes y de acuerdo a la característica, este, a sus constituyentes orgánicos, ¿no? Que de acuerdo a ese material puede ser vitrinita, leptinita y nefrita, siendo esta vitrinita pues la que nos va a aportar un poquito más de su presencia, pues nos va también a ayudar un poquito con el tiempo, ¿no? Con la madurez. Y bueno, recordando un poco las escalas, ¿no? Que del total de la roca gente, nosotros una pequeña porcioncita de esas vamos a determinar o a conocer la materia orgánica total y donde una pequeña parte solamente es la que es soluble y es la que vamos a poder caracterizar luego, ¿verdad? Con las diferentes composición que tenga ese hidrocarburo. De esos tipos de querógenos están muy asociados y relacionados con muchas cosas, ¿no? Sobre todo el ambiente, la litología. Entonces, bueno, los querógenos ya reconocidos y que, digamos, se pueden caracterizar son los denominados tipo 1, en donde básicamente tienen una alta acumulación de materia orgánica de cuencas lacustres y básicamente tiene alto contenido de relación del carbono y hidrógeno y bajo contenido de oxígeno, al igual que el 2
Son petróleos ya con alto contenido de azufre y puede ser producto de sedimentación marina o terrestre. Los tipo 3 básicamente sí es una materia orgánica que no deriva necesariamente de material marino y que más está asociada a algo continental, ¿no? Y es ahí donde es la tal importancia de conocer que estamos teniendo nosotros nuestras rocas fuentes, y principalmente pasa por toda la generación o simplemente es generadora o altamente generadora de gas natural. Hasta el tipo 4 que es básicamente carbón. Esto es importante, si bien nosotros no lo hacemos, pero sí tenemos o contamos con estudios que tengan pirólisis, por ejemplo, y tengamos este tipo de información, bueno, es muy útil porque podemos utilizar esos datos como para saber el origen, pues, de, digamos, de lo que preferencialmente está generando la roca. ¿Ok? Entonces, basado en esto y en el título de la charla, ¿verdad? Estos querógenos, normalmente los tipo 3 son generadores de gas. Es un tipo de querógeno que tiene este, más estructura o formación, haberse formado de plantas, eh, de lignocelulósicas, por ejemplo, siempre y cuando el querógeno predominante haya sido el tipo 3. También puede darse el caso de que sea parte del craqueo, ¿no? De la misma generación de hidrocarburos que la roca fuente madura y digamos, del material que inicialmente era tipo 2 por ejemplo, ya hoy en día esté generando por madurez, sobre madurez, gas. Entonces sería como primera fuente generadora de gas, querógeno tipo 3. Y por sobremadurez, pues, rocas que tengan eh, querógeno tipo. Ok, otro punto importante es el almacenaje, ¿cierto? Nosotros estamos hablando de litología que tienen básicamente baja permeabilidad, casi que poca, a niveles de microporos y de nanoporos. Entonces, todo lo que se va a echar el punto microscópico tiene estas características. Entonces, el almacenaje como parte también importante de cómo se va a mover en el futuro el gas o cómo va a ser entregado el gas de la matriz a las fracturas que se van a generar artificialmente, tiene que ver también con esta parte de dónde está el gas generado en esa roca frágil. Entonces, normalmente nosotros hablamos de porosidades, del punto de vista orgánico y no orgánico, que básicamente son estructuras que van a quedar con espacios disponibles, pero esos espacios van a estar relacionados a esas estructuras. Entonces, la búsqueda, digamos, de caracterización desde este punto de vista es, digamos, apoyándose de técnicas que nos permiten ver este tipo de estructuras y afianzar que digamos que la capacidad ya si bien conocida, que es muy, pero muy baja de estas litologías, pues va a estar asociada a este tipo de estructuras. Entonces, un gran trabajo que queda posteriormente pues para contactar, ¿no? Es así que una vez que se definen pues, y se caracterizan a qué nivel de tamaño de poro está localizado principalmente ese almacenaje, pues los modelos que se empiezan a mencionar o a tratar de relacionar cómo es la entrega, cómo se va a conectar, tiene que ser a este nivel, ¿no? Y es por eso que las técnicas que son de contacto para poder llegarle a estas estructuras es a través de las fracturas.
artificiales. ¿Ok? Estos, estos hidrocarburos tienen, digamos, principalmente los de gas natural, están asociados a las cadenas más sencillas, pero también tienen algunos otros, ¿no? Que son, este, que también tienen su origen, ¿no? Como es el dióxido de carbono, el sulfuro de hidrógeno, el nitrógeno. Si bien nosotros estas cadenas son livianos, pues en la composición del gas natural, si ustedes lo pueden ver también en una cromatografía del gas, va a hacer siempre aparecer estos compuestos, ¿no? Y el porcentaje de cada uno de ellos va a depender, pues, de ese origen, ¿no? Entonces, no es, digamos, la generación de ese gas no es solamente desde el punto de vista, que ya lo vamos a ver un poquito más adelante, de acuerdo a la ubicación en cuanto a, mm, a cambios de acuerdo a la profundidad, sino también tiene que ver con el origen. El origen este, va a prevalecer después, quedar como una huella, ¿verdad? Este, estos compuestos asociados a ese gas, que si bien por lo menos hasta este momento solamente nos indica su porcentaje, ¿verdad? Molar, pero sí tiene implicaciones en la hora de producción, de transporte, de tratamiento, ¿no? Entonces siempre es importante saber el origen para saber con qué tipo de gas nosotros nos vamos a encontrar. Entonces, fíjense un poquito lo que les decía yo, de acuerdo a los primeros cambios, ¿verdad? De esa materia orgánica, nosotros podemos tener un metano que es de tipo biogénico en las primeras etapas de los cambios en la diagénesis, por ejemplo, y va a estar asociado básicamente a la presencia, ¿no? de, de algunas reacciones que afectan a esa génesis cuando ya la temperatura está en el orden de 50 y 120 grados centígrados. Fíjense que en esta parte de la dialéctica, azulita, aquí se biomarcadores. Esa parte es muy importante porque lo que dice aquí de las moléculas, de las huellas que quedan, ¿no? Ahí es donde se quedan esas huellas de los virus, algo biológico o químico. Entonces, eso se llaman biomarcadores y es lo que uno sigue y descubre y en los crudos y en las rocas madres para hacer correlaciones, ¿no? Por eso esa etapa de biomarcadores es bien importante. Y bueno, ya a partir de acá tenemos la gran parte de la generación, tanto de hidrocarburos líquidos como a esa medida que se va generando, se va haciendo más madura, en donde inicialmente tenemos una etapa un poquito más de gas maduro hasta gas seco, y llegando después a la etapa de metatensis, que ya tenemos solamente gas seco hasta llegar al punto de carbono. Entonces, eso también va a tomar en cuenta la forma de esa generación que tanto más tengo presente, es el tipo de querógeno antecesor, el que está ahí presente, ¿no? Si es un poquito más un término más, que refiere al producto obtenido de algas, perdón, materia de algácea o herbácea, tenemos querógenos tenemos querógenos tipo 1 y 2, básicamente, como formación, y ya sabemos que ese tipo de querógenos vamos a tener normalmente hidrocarburos líquidos, ¿no? En su mayoría. Y si es una fuente más única que tiene un producto que proviene de plantas terrestres, bueno, vamos a tener un querógeno normalmente tipo 3. Entonces ya saben que lo que más normalmente va a generar ahí es las termogénicas, en ambos casos, ¿no? Cuando llegamos ya a la etapa más de gas. Como les decía, sí, una de las medidas que por características eh, eh, nos dice, podemos cuantificar, ver como un recurso importante, potencial, es el carbono orgánico total, que refleja justamente esa riqueza orgánica de este producto. Y para que sea predominante,
en esa roca fuente o roca madre, ¿no? Durante esa depositación y la que está asociada al ambiente de sedimentación, a la ubicación geográfica y todo. Y bueno, cuando alcanza la madurez suficiente, pues va a generar, de acuerdo a esas características y al tipo de hidrógeno, predominancias, ¿no? En hidrocarburos más líquidos o líquidos y gaseosos o más gaseosos. Estos experimentos, digamos, el carbono orgánico total, bueno, y los tipos de hidrógeno, que sería como la calidad, pues básicamente no sé, experimentos, ensayos de pirolis y nosotros pudimos determinar, digamos, caracterizar qué tipo de hidrógeno es el predominante, digamos, con los picos S1, S2 y S3, pero básicamente con el S1 sería que ya genera. Y el S2 es el que va por generar, ¿no? Y la temperatura a la cual se genera ese pico de S2 lo podemos asociar con la madurez. Entonces, eso nos ayuda a interpretar qué tipo, básicamente, de la temperatura máxima, ¿no? A la que me estoy refiriendo. Y nos puede afianzar el tipo de querógeno que es principalmente el generador y también digamos, cómo se distribuye, ¿no? Porque acuérdense que la roca fuente, la roca madre, cubre un área. Entonces, muy probablemente esa barriguita que vimos ahorita vertical en un mapa de sedimentación de esa misma litología, pues lo vamos a ver en esa misma igualdad. eh, Generando líquidos, generando condensados, líquidos y gas. ¿Ven? Y es así como se desarrollan este tipo de metodologías. Con respecto a la migración del gas, esto es importante y lo vamos a ver un poquito más adelante en los trabajos que les voy a mencionar, porque si bien tanto para el petróleo como para el gas es importante tener conocimiento del tema de la migración como un proceso, ¿no? De que ocurre en ese sistema petrolero. En este caso, ¿cómo podemos fijar en nuestra atención con respecto al gas? Bueno, porque muy probablemente como se mueva el gas durante su formación inicial, que es la que les estoy contando, muy probablemente lo haga también cuando ya lo vayas a desarrollar, vayas a ver a la misma roca fuente, pero como un yacimiento. Y eso lo vamos a ver un poquito más. Entonces, fíjense, ¿qué podemos hacer ya con todo esto que para empezar a ver, entonces, a buscar qué cosas tenemos, ¿no? Bueno, como les decía, los tipos de sedimentos no convencionales que tienen gas asociado son bien conocidos, como los que son de areniscas bien apretadas, los mantos de metano, los hidratos de metano y al que nos corresponde por ser el título de la charla, las frutitas orgánicas o los shale gas. Este, Normalmente esas litologías nosotros podemos asociar o digamos en la traducción siempre se busca, se encuentra como esquisto, pero realmente esquisto no es. Son lutitas, pero lutitas no 100% lutitas siempre, ¿no? Son una combinación de litologías que de acuerdo a la sedimentación o como haya ocurrido en ese momento, pues vamos a tener una combinación de lutitas, calizas, margas, en el caso de las rocas puente o madre, y en el caso bueno, de las areniscas apretadas, los tais son normalmente, si son areniscas. Y digamos, va a depender mucho, pues, del origen sedimentario. Y bueno, pues, una vez establecido esa sedimentación y que tenga un contenido de materia orgánica que se haya preservado, va de acuerdo a, a la transformación que va a tener su tratamiento con la profundidad, se va a generar el gas, como se lo mencioné anteriormente. Una cosa muy importante para los shale gas es el contenido mineral. Y de repente, a ver, nosotros no estamos, digamos, como muy asociados, porque bueno, mira, son lutitas y de repente si no tenemos petrografía o tenemos algún soporte de microscopía o de algunas secciones que nos permiten ver o difracción de rayos X, que nos permiten ver o cuantificar estos minerales,
Si no lo tenemos o no es parte de, de nuestra caracterización porque no está, pues es muy importante hacer el ejercicio, por lo menos tomarlo en cuenta, porque de acuerdo a la presencia y a la cantidad de esos minerales y de qué tipo de minerales, estas rocas fuentes, como ustedes lo ven aquí, que básicamente están, hay varias y en su mayoría son las que están en Estados Unidos, va a depender, ¿verdad? De cómo compartir esos shapes. ¿Y cuál es el sentido de esto? La fractura. Vamos a ver la fragilidad, ¿no? La tendencia de fragilidad que van a tener posteriormente en nuestra etapa de desarrollo. Entonces, la parte mineral de composición mineral es muy importante caracterizarla porque nos va a ayudar mucho a la hora de escoger los intervalos. Entonces, bueno, haciendo esa evaluación, nosotros vamos a tomar todos estos parámetros bioquímicos que son tipo de coreógeno, COT, madurez. Lo vamos a ver en función de la temperatura máxima, si lo tenemos con pirólisis o con el porcentaje de vitrinita, que también nos da una, digamos, una especie de madurez, ¿no? De desarrollo. Nosotros tomamos esos parámetros y podemos empezar a hacer unos primeros cálculos iniciales, ¿no? Que normalmente están siempre asociados a qué tenemos, qué es lo que hay. Cuando vamos a hacer esos cálculos o esas expectativas de volumetría, también nosotros nos podemos apoyar a través de los registros eléctricos que normalmente y siempre los vamos a tener disponibles. Estos registros eléctricos convencionales pues, nos van a servir para hacer el soporte de algunos cálculos indirectos que nos van a permitir calcular algunos datos bioquímicos cuando no lo tengamos desde el punto de vista experimental, por ejemplo, un COT indirecto, por ejemplo, ¿no? Y también con el cálculo intersticial del volumen, ¿no? De la parte de la saturación de gas. Es un poquito lo que les comenté, son básicamente las cosas que nosotros debemos de estimar, tenemos estimada porque roca madre o la roca fuente como sistema petrolero ya teníamos esa caracterización, lo único que vamos a hacer es mirar esos datos, pero ahora con miras de yacimiento. Antes lo teníamos como roca madre y le caracterizábamos como roca madre, roca fuente, pero ahora lo vamos a usar como para caracterizarla como una roca de yacimiento. Bueno, adicionalmente a los que ya les habíamos mencionado, también tenemos la permeabilidad, ¿no? Que básicamente ahí tengo lo que yo les comentaba al inicio de las estructuras chiquititas y en los cuales nosotros vamos a suponer que son las estructuras que van a hacer almacenaje de ese hidrocarburo, en este caso gaseoso. Entonces, fíjense, una de las primeras cosas que nosotros debemos comprender es que estos shale gas tienen una doble forma de almacenaje, ¿no? Que es el que conocemos normalmente nosotros en, en los convencionales, que es el gas inicial, el gas trans, y que lo vamos a poder medir o estimar por registros eléctricos convencionales. Y la otra parte es el gas absorbido, que sería la parte nueva que nosotros debemos de incluir tanto en conocimiento como en estimación. Que eso es el gas que está asociado a aquellas estructuras, ya sean minerales de arcilla, que van a tener en caso, van a tener un papel importante hora de ese gas, de contabilización de ese gas. ¿Ok? Eso, del gas absorbido, ya hay una teoría que nos apoya, nos apoyamos bastante, no es la única, pero la ecuación de Langmuir nos ayuda mucho pues, a estimar ese gas absorbido, a cuantificarlo y hacerlo partícipe de nuestro gas volumétrico, vamos a decirlo así. La otra parte, que es la que ya es conocida, es el gas intersticial, que lo conocemos con la evaluación petrofísica que podamos obtener de los registros eléctricos. ¿Ok? Otro punto importante es que ya no es algo bioquímico que nos caracteriza por qué es un shale gas. Ahora tenemos que agregar
otras parámetros que tienen que ver más con la litología, ¿no? En dónde se encuentra ese gas, ¿no? Que tiene que ver con la geomecánica de ese tipo de litologías. Entonces, normalmente nosotros hacemos estos cálculos de propiedades elásticas, como el módulo de Young, relación de Poisson, propiedades estáticas que son básicamente derivan de ensayos axiales y diferenciales, ángulos de fricción que básicamente nos miden resistencia, básicamente esto nos mide resistencia, ¿no? Y sí, y esfuerzos, bueno, que justamente tenemos que saber para posterior verla hacia dónde vamos a desarrollar esas fracturas, pues necesitamos saber estos datos. ¿Con qué finalidad? De calcular, de saber cuál es la parte dúctil y la parte frágil de esa lutita, o de esa combinación, o de esa litología de orgánica, pues no, que forma parte de nuestro modelo o de cemento no convencional. Y eso nos va a ayudar junto a los datos geoquímicos como el COT, básicamente, porosidad, permeabilidad de la parte petrofísica, a aclarar o determinar ciertos intervalos, que es lo que se llaman sweet spots, que una vez que los tengamos todos reunidos, pues vemos cómo se distribuyen y si son coincidentes y podemos establecer intervalos de buena calidad a regular calidad y podemos entonces fijar nuestras metas de búsqueda de donde la roca puede ser fracturada, básicamente con esa intención. Entonces, bueno, una vez que nosotros tenemos eso, pues nos podemos aventurar a hacer nuestra caracterización. Mucho de lo que le he hablado y mucho más allá se hace en esa primera etapa. Después, la parte del cálculo del gas estático, volumétrico, se identifican esos sweet spots, que es la unión de todas estas características. ¿Para qué? Para hacer, digamos, el modelo que nos vaya a representar las estrategias de explotación, ¿no? Que cuentan con otras cositas que ya les voy a contar más adelante, pero que están mencionadas aquí en el cuadro verde, que es el modelo de fractura. O sea, ¿cómo vamos a modelar eso? Una vez que tenemos todo esto, ¿cómo le vamos a poner las fracturas ahí? ¿Cierto? Entonces, es por eso que nosotros pasamos, y estos estudios son muy bonitos, porque pasamos siempre y cuando tengamos muchos datos y todos los datos que normalmente sí los tenemos, hacemos nuestro esfuerzo por hacer nuestra caracterización bien, y después, bueno, complementamos con estos datos geomecánicos para poder hacer nuestro modelo de fractura, que es importante para poder hacer el desarrollo. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, lo hacemos primero con pozos horizontales y segundo, fracturando. Fracturando inyectando agua a presión con algunos ciertos químicos y arena para poder hacer estas fracturas. ¿Ves? Pero eso es una etapa, eso digamos que eso es como lo que queremos lograr. Detrás de eso hay todavía que estudiar muchas cosas para lograr poner esas fracturas en cierta dirección que se propagan hasta cierto punto y que vayan por donde nosotros queremos que vayan para contactar esa materia, ¿no? Y es por eso que, bueno, ahí les traigo los casos prácticos y les voy a contar un poquito como antecedentes, ¿no? Normalmente las referencias que vamos a consultar tienen que ver con ese mapa mundi que yo les mencioné al principio, en donde tenemos muchos estudios en los cuales podemos basarnos en aprender primeramente y ver cómo poder atender, digamos, este tipo de investigaciones, ¿no? Y lo otro, aquí en Venezuela, porque la idea que teníamos en la universidad era poder aplicarlo aquí en Venezuela. Entonces, ahí empezamos a indagar quiénes fueron los primeros colaboradores que empezaron a tener esa visión en el caso de nuestras rocas madres, básicamente en la formación de la luna. Y ahí hicimos pues todo el paneo de quienes habían hecho estos ensayos, estos trabajos de investigación. Y el último es una chica egresada de la Universidad de los Andes, que es Andreina Liborius, por la cual prácticamente yo dije, no, ya, si Andreina ya llegó a este punto, pues nada, tenemos que empezar a estimar volúmenes de la formación de la Luna, porque si ella llegó hasta tan lejos, pues nosotros tenemos que empezar a caracterizar dinámicamente a la formación de la Luna como un yacimiento de shale ¿ok? Y así empezó todo. Entonces, una vez que llegaba a ese punto, pues fíjense que las fechas son coincidentes con el trabajo de Andreina
Y ahí empezamos a proponer diferentes trabajos de grado que trataran sobre los temas que yo les mencioné hasta hace un ratito, ¿ves? Estos chicos ya están todos egresados, ellos fueron los autores y yo soy tutora, coautor de sus trabajos, pero básicamente si ven los nombres de los trabajos, quisimos, quisimos interpretar y analizar lo que en las primeras láminas les mostramos, ¿ves? Como era el GOES, los fenómenos de transporte también, lo que es el almacenaje, lo que es la difusión, lo que es de la absorción, en el caso de incluir la parte geomecánica ya, en estos dos trabajos se incluyeron la parte geomecánica, en estos dos no. En estos sí ya era sumarle otro punto más, que era la parte geomecánica y la parte del modelaje de fracturas. Y por supuesto, en estos tres, la parte de simulación numérica, que aquí no se había hecho. Y ahorita estamos por terminar con el bachiller José Leonardo Zanoja, la parte de producción, o sea, la metodología RTA, Ego Rate Tracing Analysis, que es como una metodología que se utiliza para diagnosticar los pozos que ya producen de este tipo de yacimientos, ¿no? Entonces, ¿cómo hicimos con el primer trabajo? Bueno, el primer trabajo hicimos el mapa mundi, tratamos de reproducirlo en una tabla para que los chicos vieran y pudieran recaudar la mayor información y los autores a los cuales se habían hecho y se habían reportado lo más que se pudiera de este tipo de yacimientos, ¿no? De los cuales ahí quedaron seleccionados Eagle Ford y Argentina, que es lo que yo les comenté inicialmente. ¿Por qué? Porque nosotros, nuestra función era llegar a la luna, pero para llegar a la luna teníamos que aprender mucho de lo anterior. Y escogimos dentro de este screening a Eagle Ford y a Bacambata para aprender todo lo que teníamos que hacer en la formación de la beca. Entonces, fíjense, Eagle Ford, porque bueno, tiene una estructura muy parecida a la formación de la luna en cuanto al tipo de litología, a la edad, todo, hay muchas similitudes, ¿no? Y esto es lo que yo le decía en cuanto a la generación, generación. Si nosotros tenemos arealmente cómo se distribuye esa roca madre, roca fuente, pues podemos distribuir también cómo es la generación, ¿no? Lo que es y bueno, en este caso, siguiendo la leyenda, petróleo, pesados y tuvimos en cuenta todo lo que era la parte del almacenaje, cómo íbamos a hacer los patrones de flujo, la composición mineral, o sea, todo lo que, digamos, se había estudiado o apoyado, pues tratamos de irlo reproduciendo en los diferentes modelos. Igualmente, con revisión bibliográfica, igualmente cómo se iban a proponer las fracturas, cuáles eran las fracturas o los tipos de modelos de fracturas más característicos y lo que se podían hacer, representar en el simulador numérico, ¿no? Hasta ahorita hemos podido representar un solo tipo de modelaje 3D, puesto que para el más complejo se requiere de microsísmica, lo cual evidentemente aquí no tenemos, y no todos los yacimientos tampoco lo tienen. Entonces, bueno, estos mismos chicos, bueno, propusieron dentro de su escala llegar hasta el cálculo, una metodología que explicara cómo se debía calcular el volumen de gas. Y ahí empezó nuestra historia, ¿no? Empezamos a hacer metodologías que nos explicara un poquito cómo era, pues, explicar a la audiencia básicamente de la universidad cómo es caracterizar desde lo más sencillo, estático, un yacimiento de shale gas y qué necesitamos. Y ellos, como todo, bueno, como estamos en la escuela de petróleo, pues teníamos que dar también un punto dinámico a esta caracterización y lo que se hizo fue llegar hasta el cálculo del GOES, tanto absorbido como intersticial, con el simulador normalmente. Después nos fuimos un poquito más allá y con Rendón y Marrero nos fuimos hacia los fenómenos de transporte. ¿Cómo son los mecanismos de almacenaje de energía y gas? Que eso lo teníamos, digamos, como un punto seguido. ¿Cómo podemos explicar qué es lo que pasa en la entrega del gas? ¿Cómo se conecta?
más allá de del conocimiento de la fractura artificial, que es la hidráulica, cómo conectar, cómo se conecta ese gas de la matriz y cómo lo hace. Entonces, nuestra función en este trabajo fue entender eso y tratar de reproducirlo desde el punto de vista dinámico. Entonces, ahí nos pusimos esta tarea de exponer cuáles eran los fenómenos de transporte y cómo actúa cada uno y en qué parte, desde la matriz hasta la estructura, se toma en cuenta uno y otro. Este fue un trabajo que hicieron estos chicos bien chévere porque se modelaron varias opciones en donde se pusieron a prueba todos los modelos, todos los tipos de flujo. Un modelo inicial que los tuviera todos, que es la absorción, almacenaje, la distribución y flujo no darse, y después haciendo sensibilidades, ¿no? Para poder entender un poco cómo es la entrega básicamente de ese gas cuando ya es contactado. Entonces, bueno, hicimos caracterización uno por uno y después se fueron comparando para poder saber cuál era digamos, si en definitiva todos eran representativos o uno en particular. Igualmente nos enfrentamos con las fracturas, qué tipo de fracturas, qué tipo de modelaje 3D íbamos a usar. Entonces aquí en este trabajo utilizamos tipo planar, puesto que noté el complejo que sonaría más representativo, no lo teníamos porque el simulador nos pedía otro tipo de soporte como es la meta sísmica y no la teníamos. Entonces tuvimos que un poco la complejidad simplificar un poco con este tipo de modelo, pero nos permitió proponer, ¿verdad? Para que también en la escuela se dieran por enterados cómo es el modelo de fractura, cómo se pone el pozo, cuántas es el espaciamiento, ¿no? A grandes rasgos. Y eso fue también otra de las funciones de este trabajo. Eh, Así llegamos al trabajo, que es el de tener en cuenta, digamos, en forma general, cómo era el modelo de fracturas y más o menos qué era lo que se teníamos que definir, pues nos pusimos entonces a modelar cuál es la geometría de las fracturas, cuál es la mejor geometría, cuál es la combinación a la cual se asemeja más al rendimiento de un pozo. Entonces ahí se caracterizó tanto la longitud, la altura, el espaciamiento, y aquí esta tesis básicamente se trató de modelar y hacer sensibilidades con estos parámetros netamente del modelo. ¿Ok? Igualmente, como era un modelo que se basaba en puros revisiones bibliográficas, eh, terminamos modelando utilizando un modelo tipo planar, puesto que no teníamos todos los datos para hacerlo complejo, como es lo que nosotros esperábamos. Pero sí pudimos indagar un poco en el tipo, la geometría de las fracturas, que eso sí fue lo novedoso aquí. Adicionalmente, fue el primer modelo para árbitros biomecánicos, como fueron los esfuerzos, el módulo de Young y la relación de peso. Allí donde se pudieron hacer modelajes y sensibilidades en cuanto a la longitud, la altura y el espaciamiento y asociarlo a un rendimiento de un pozo, ¿no? Básicamente eso, ¿no? Que es más o menos aquí. Esto es un paper en donde teníamos más o menos la orientación en el Ford, que fue el modelo tomado, y el resultado, digamos la comparación con el modelo de la geometría de las fracturas. Después, que es lo que estamos desarrollando ahorita, vamos a ver el desempeño de los pozos ahora. Pero para llegar a este punto necesitamos tener datos de producción, cual aquí todavía en Venezuela no vamos a tener, pero sí tenemos en otras áreas del mundo. Entonces, el trabajo que está por defenderse ahora a finales de este año cumple con estas características, ¿no? Aquí les traigo un poquito de lo que se está haciendo con este trabajo de RTA. Lo tenemos en Eagle 4, Hansfield y Marcelo, pues en la base de datos
que nos permitió la SP de forma gratuita obtener. Entonces, no tiene nada que ver porque siempre es esto, sino que fueron los datos que pudimos tener acceso. Entonces, lo que estamos haciendo es haciendo una metodología, ahorita vamos por una etapa de diagnóstico, con que son metodologías parecidas a de curvas de declinación de producción, y los software que estamos utilizando son de la empresa Capa, que es Citrix y Topaz. Los resultados son estos, ¿ves? Estamos ahorita en la etapa de análisis, de decline análisis, haciendo muchos formatos, muchas características para ver pozos tipos, relaciones entre longitudes de pozos, etapas de fractura, de manera de ver si podemos tipificar. Si no se puede tipificar, pues lo terminaremos haciendo de forma individual. Y aquí le traigo un solo ejemplito que después, para, hacer para aplicar posteriormente a la etapa de diagnóstico, se hace la etapa del modelado y del pronóstico, que básicamente lo que queremos ver es la recuperación final. Y eso lo hacemos ya aplicando la tecnología de RTA, que es básicamente este tipo de gráfico. Y eso va a estar a finales de este año, si lo quieren. Y bueno, lo que tengo que presentar es justamente el caso de la luna. Digamos que este primer antecedente que nos llevó digamos, a indagar un poquito sobre la parte occidental de la cuenca, la parte terrestre, y después en el trabajo ya de Ángel, ya especificamos con la ayuda también de Jesús, que la opción más viable, de acuerdo a todo lo que habíamos estudiado de toda esta parte, era la zona de la parte de la Concepción, porque teníamos datos y tuvimos también apoyo actual de la empresa Petroguayo para poder acceder a algunas cosas y pudimos establecer el estudio geoquímico, que ese sí se hizo básicamente viendo la luna como una roca madre, y el estudio geomecánico se tuvo más relacionado con cosas más específicas del área de la Concepción. Y se estableció un modelo de fractura, se propuso un modelo de fractura para hacer una simulación del fracturamiento hidráulico. Entonces ahí lo que hicimos, bueno, del estudio geoquímico, la determinación del carbono orgánico total, básicamente todos estos tres puntos se recolectaron de toda la información que se tiene de la formación de la Luna, y se seleccionaron intervalos de acuerdo a esas características que ya habían sido levantadas por otros autores. Y utilizamos algunos pozos característicos del área de la Concepción o del Petroguayú, y generamos un pozo sintético para poder reproducir donde se veían estos colores en el registro, ¿no? Obviamente estamos mostrando que el intervalo es la formación la luna, ¿no? Pero extendida solamente es esa parte. Después del estudio geomecánico, pues tuvimos todas las propiedades geomecánicas, la estimación de presión de poro, la de los esfuerzos, dirección de esfuerzo, régimen esfuerzo, se estimó el índice de fragilidad por dos metodologías, y bueno, se apuntó pues a un modelo de fractura que fuera capaz de reproducir el fracturamiento, y se ajustaron los modelos, se ajustó el modelo, los intervalos de los sweet spots se terminaron de ajustar con el índice de fragilidad, o sea que digamos, estos intervalos que están aquí terminaron siendo estos, y en los cuales se escogieron los verdecitos para la simulación del fracturamiento. Bueno, un poquito más para que vean que se hizo a diferentes profundidades, se recolectaron la información de los esfuerzos, de los parámetros bioquímicos y geomecánicos para definir los intervalos o sweet spot de buena calidad a muy pobre. Y llegando pues al punto de hacer la simulación del fracturamiento hidráulico a través de un simulador numérico, que es el simulador de la empresa CMG. Ahí se propuso, se hizo previamente, pues se hicieron los cálculos de porosidad y permeabilidad, la incorporación del modelo geoquímico y geomecánico. El geoquímico estaba básicamente relacionado con los mejores valores de porosidad y permeabilidad para más o menos establecer los mejores valores de CO2. Se generó un modelo de fractura primero en 1D, que sirvió como base para las constantes o las geometrías, que eran la altura, el ancho, el espaciamiento. Eso se hizo un modelo 1D y se llevó a un modelo 3D, que es el planar.
se estimó el volumen de yacimiento, digamos, para la zona que está, que eh, de acuerdo a la producción estimada, y era la que iba a estar asociada a este pozo, digamos, propuesto. Y se hicieron unos análisis de sensibilidad. La obtención, bueno, que tuvimos, ¿verdad? Uno de los pozos de la construcción, fue también muy proyectado, al igual que el pozo sintético que les mostré. Lo importante de esto era que pudimos modelar, porque hasta los antecedentes se había llegado a la parte estática. No se había realizado un modelo dinámico. ¿Que tenemos que mejorar mucho? Sí. Cuando tengamos mucha más información, no solamente será el área de la concepción, el área netamente de gas, será áreas que puedan estar también asociadas con la misma formación la luna y que puedan establecerse en otros tipos de hidrocarburos y que tengamos más datos, que se tenga un modelo más robusto de la simulación, que asocie bien la estructura, las fallas, pero bueno, por lo menos pudimos mostrar cuál sería la expectativa de producción de gas de la formación de la Luna si decidiéramos hacer un fracturamiento hidráulico en un intervalo de buena calidad, en un pozo ya perforado y en un pozo por perforar. Bueno, eso era todo lo que quería mostrarles hoy. Bueno, muchas gracias, como lo dije al principio, a la Universidad de los Andes, al capítulo de la PG de los Andes, a Aldiani, que fue mi contacto. Muchas gracias por No, la invitación y bueno, está atenta aquí pues a cualquier pregunta, lo que quieran, te quieran consultar. Déjenme sí, dejar profe, aquí. muchas gracias a usted, de verdad, por esta primera charla, nos gustó mucho y pues aquí en el chat tenemos un comentario a Jesús Porras que dice que otros Ok. puntos importantes para la evaluación geomecánica es conocer el régimen de estrés, fallas, fracturas y anisotropía. ¿Me puedes repetir el que no escuché? Se escuchó así. Ajá, ¿Qué otros por puntos favor. importantes para la Ajá. evaluación geomecánica es conocer el régimen de estrés, fallas, fracturas y anisotropía? Bueno, mira, Jesús, nosotros, digamos que eh, para o por lo menos para este tipo no solamente para la biología orgánica, sino para todas estas hidrologías complejas en utilización, siempre es importante para saber, por ejemplo, hacia dónde falla, ahí puede fallar la roca, si desde el punto de vista de perforación, hacia dónde vas a proponer los pozos, si desde el punto de vista de producción, dónde va a ocurrir, dónde no va a ocurrir o con menos impacto en el arrendamiento. Entonces, digamos que no solamente para tener, en este caso, donde es más frágil, más dúctil la roca y poder fracturar sin perder de vista la fractura. O sea, yo pienso que todas eh, eh, las que yo pude contar y todo el resto de las propiedades mecánicas que de repente, vida del hoyo, arenamiento y estas cosas. Y en este caso aquí el saber dónde vas a fracturar. Sí, profe. Bueno, muchachos, ya se nos está acabando el tiempo. No sé si me envían sus preguntas o las envían al capítulo y yo se las hago llegar a la profesora Liana por alguna consulta que tengan. Muchas gracias a todos y espero que tengan una feliz noche. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos, de verdad.